A lo largo de nuestro programa hemos tenido distintas conversaciones sobre la relevancia de la autoestima, de, por supuesto, quererse, aceptarse, pero sobre todo de conocerse, ¿no? Parece difícil hacer todo lo anterior si no partimos por este principio. ¿Cómo influye este proceso completo en el desarrollo y en la sensación de tener una buena salud mental? ¿Cómo podemos construir una relación sana con nosotros mismos, que muchas veces nos relacionamos de la manera más tóxica con nosotros? Para hablar de este tipo de temas y más, estamos hoy con la psicóloga especializada en relaciones de pareja, Elizabeth Clapés, que además es autora de los libros Querida Yo y Hasta que te caigas bien. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, encantada de estar aquí. Yo hacía una síntesis que probablemente está mal, pero me encantaría que tú nos ayudaras a mirar cuál es un poco el paso a paso para llegar a una sensación de amistad con uno mismo, ¿no? Yo creo que, como defiendo muchísimo en el libro Hasta que te caigas bien, que es el libro que he publicado este año, lo principal es conocerse, es saber cómo eres, de dónde viene cómo eres y lo que necesita una persona como tú en función de cómo eres. El proceso de conocimiento de uno mismo no es un proceso fácil y demanda de alguna manera la posibilidad de vulnerabilizarse, ¿no? Frente a las ideas que uno tiene de sí mismo, a encontrar nuevas grietas. ¿Qué es lo que tú le dices tal vez a tus mismos consultantes o pacientes respecto de por qué es importante emprender este camino a la montaña del Señor de los Anillos, ¿no? Sobre todo por el tema de que si no te conoces, si no trabajas el autoconocimiento, es muy difícil que cuando te pasen cosas que te hagan sentir mal o cosas que te hagan reaccionar de una manera que quizá no te hace sentir orgullosa o orgulloso de cómo estás reaccionando, o cuando te enfades por cosas que quizá no, pues saltas a la defensiva, estás más sensible, estás más con más facilidad para ofenderte, pues si no te conoces nunca vas a saber de dónde viene esto y como consecuencia no vas a poder mejorarlo. Autoconocerse también es una herramienta para ser mejores personas nosotros, porque al final estamos en constante aprendizaje de esto. Igual, habemos muchas personas que estamos siempre muy dispuestas a conocernos, ¿no? Y a trabajarnos y tenemos menos barreras de entrada, en parte porque también nos cuestionamos mucho, pero existe otro tipo de personas y muchas veces las personas con una personalidad más narcisista a las que esto les suena horrible, a una película de terror que no necesitan. ¿Para esas personas también existe un camino de entrada a esta ruta que tú propones? Yo creo que a día de hoy sí que es verdad que la palabra narcisista se está utilizando mucho y habría que ver también a qué estamos llamando narcisista, ¿no? Porque en psicología narcisista tiene una definición que creo que dista bastante de cómo la empleamos nosotros en nuestro día a día, pero sí que es verdad que creo que todo el mundo tiene que tener al menos la oportunidad de poder trabajar en sí mismo, que no debemos limitar a nadie y decirle no, tú no. Porque mira, porque tú, porque no, porque me caes mal, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hay personas malas, existen, no es ninguna novedad y en psicología bueno, en psicología y en general en la vida nos empeñamos muchísimo en poner etiquetas de decir, no, es que tiene un problema, no, es que es un narcisista, no, es que es un psicópata narcisista. Bueno, pues quizás simplemente es malo y ya está, y no hace falta darle más vueltas. Pero no voy a ser yo quien ponga límites a alguien y le diga, no, mira, tú no puedes trabajar en ti mismo porque yo he decidido que no. Me encantaría que nos ayudaras a comprender mejor cuál es el camino hacia una autoestima más sana y en particular cómo logramos caernos bien. Yo creo que caernos bien y lograr una buena autoestima empieza por, como comento en el libro, primero conocerse, entender tu pasado, entender de dónde vienes, qué educación has recibido, qué patrones has aprendido de tus papás o de las personas con las que te hayas criado. Y después, una vez entendida tu forma de ser, de reaccionar, de relacionarte, de querer, ¿no? Un poquito, una vez entendida tu persona, empiezas a trabajar en ser alguien de quien tú te puedas sentir orgulloso. Y esto es algo que digo muchísimo en el libro, ¿no? De hasta que te caigas bien, que precisamente te tienes que caer bien. Esto es una forma como más comercial de decirlo, el te tienes que caer bien, pero realmente a lo que me refiero sobre todo en el libro es a
actuar de manera que tú te sientas orgullosa de quién eres. No que vivas constantemente arrepintiéndote de lo que hiciste ayer, sino que digas, mira, estoy orgullosa de cómo he actuado, estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido, estoy orgullosa de los límites que pongo a mi entorno, de cómo me relaciono, de cómo expreso cuando algo me molesta, de cómo me expreso en la tristeza, ¿no? Quiero decir, es importante estar orgulloso de uno mismo y no solo de las personas que nos rodean. Totalmente. ¿Y cuál has visto tú que es la relación? Porque muchas veces la manera poco asertiva de reaccionar, nuestra manera a veces agresiva, a veces violenta, a veces pasivo-agresiva, de contestar en una situación difícil de conflicto con otro, finalmente, efectivamente nos da vergüenza después. En el momento nos sale como algo muy, muy, muy natural y muy propio, pero ¿cuánto de eso está anclado en el dolor o en el trauma o simplemente en el aprendizaje errático? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo generalmente lo que veo en personas a las que acompañamos en el equipo de psicólogas que coordino es que las personas que acostumbran a reaccionar más a la defensiva son personas que se han acostumbrado, por una parte, hay personas que se han acostumbrado a reaccionar así porque han estado en peligro durante mucho tiempo de su vida, por lo tanto su cuerpo está como a la defensiva porque en muchas ocasiones ha necesitado estarlo para poder defenderse de lo de fuera. Entonces tiene una respuesta como adaptativa al medio, pero fuera de tiempo, porque obviamente eso ya ha pasado, entonces ya no sirve, pero sin embargo siguen reaccionando de esta manera porque lo han aprendido así y porque siguen alerta, ¿no? Y por otro lado también he visto bastante personas que reaccionan a la defensiva porque tienen muchísima ira, muchísima rabia contenida que no han podido canalizar, que no han podido gestionar, porque han sufrido muchísimo y como que no han tenido herramientas para canalizarla hacia otro lado. Entonces, a la mínima que tienen como, no voy a decir la oportunidad, pero como la posibilidad de sacarla, en lugar de sacarla en pequeñas dosis, sale en modo avalancha, ¿no? ¿Y cómo crees que es en nuestra sociedad moderna en términos de permitirnos sacar las cosas en bocados y no en avalanchas? ¿Cómo? Perdona, no entiendo la La pregunta. sociedad moderna, la vida, la cultura, la manera en la que nos desenvolvemos, ¿tú crees que da o no da espacio para que nosotros podamos sacar nuestras emociones en bocados y no en avalanchas? Bueno, al final la sociedad creo que castiga muchísimo todo lo que tiene que ver con la expresión emocional, por lo tanto, obviamente una avalancha, no, o sea, una explosión emocional, ¿no? No es bienvenido, pero como siempre es verdad que sobre todo a los hombres lo que es la expresión emocional no se les ha permitido, entonces es normal que acumulen hasta que exploten. Y con las mujeres lo que ha pasado también es que se nos ha acostumbrado más a ser sumisas, a sonreír y a callar. Entonces también es frecuente pues que vayamos acumulando, vayamos callando y algún día reventemos. Entonces, ¿está bien visto esta última reventada como esta avalancha más fuerte? No, no está bien vista porque tampoco está bien visto nada que tenga que ver con el expresar. De hecho, en esta sociedad se nos educa un poquito no, bastante todo, se nos educa para estudiar, ser personas de provecho a nivel laboral, generar dinero, vivir y punto. Pero tú no, cuando alguien se da de baja, enseguida lo estamos mirando como que se está dando de baja del trabajo porque es un vago y más si el motivo es depresión, ya ni te cuento, ¿no? Entonces tampoco es que estemos validando que las personas somos algo más allá que seres productivos que generan dinero, que se reproducen y tienen hijos. Hasta ahora ha estado bastante invisibilizado. De hecho, nuestros abuelos, si han tenido depresión, nadie se ha enterado. Nuestros abuelos, si han tenido problemas en la pareja, nadie se ha enterado porque no se había normalizado hasta ahora el hablar de que el ser humano no es una máquina, de que sufre. Entonces, no está bien visto, pero como no está bien visto nada en este sentido. ¿Crees que eso está cambiando, Elizabeth, y ves en ese sentido el presente y el futuro con un poco más de esperanza cuando miramos sobre todo en retrospectiva la historia de nuestros abuelos y la que nos está tocando a nosotros? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que en redes sociales se ha hecho una campaña maravillosa para visibilizar todo esto, la salud mental. De hecho, yo empecé de esta manera en redes sociales, ¿no? Con Instagram, que es mi psicóloga, tal cual. Y yo empecé aquí visibilizando todo este tema de la salud mental y que, bueno, jope, que todos sentimos y sorprendentemente cuando yo estoy exponiendo, pues
situaciones a las que yo me he visto, bueno, estoy exponiendo situaciones a las que yo me he visto expuesta o a las que pacientes míos se han visto expuestos, casualmente muchísima gente se siente identificada. Esto es un mensaje que yo siento, que yo recibo con mucha frecuencia. Es que le pones palabras a lo que siento. Pues precisamente es por eso, porque en redes sociales está haciendo una campaña maravillosa a favor de la salud mental, que también las redes sociales tienen su cara B, ¿no? Y tienen una parte mala, pero yo siempre trato de mirar la parte buena de las redes sociales, que nos han dado muchísimo, y a día de hoy con la salud mental están haciendo un trabajazo. Me encanta lo que tú comentas. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestro programa, que realmente nos agradece mucho ponerle palabras, ayudarles incluso a veces a encontrar un diagnóstico que no habían encontrado por años, simplemente por hablar del tema, ¿no? Y desde ese punto de vista me encantaría saber, de todo lo que has compartido tú a través de tus redes, ¿cuáles han sido los grandes hallazgos de cosas que estaban demasiado ocultas y que necesitan salir, o cosas que la gente valora mucho como una herramienta de salud mental? Uh-huh. Las relaciones, claro, yo también hemos de tener en cuenta que estoy muy familiarizada con todo lo que son las relaciones de pareja y la sexualidad, entonces quizá pues está sesgada mi opinión porque va más por este lado. He encontrado mucho de relaciones de maltrato o relaciones en las que la víctima pensaba que era la culpable de lo que estaba sucediendo y estaba sufriendo tipos de manipulación como gaslighting, que estaban sufriendo pues también la ley del hielo, pero es que ahora no se me viene a la cabeza, ¿no? Pero muchos tipos de manipulación y maltrato psicológico e incluso físico. Y al hablar de esto en voz alta ha habido gente que me ha dicho, ostras, es que de hecho hoy justo he atendido a un paciente que me decía, vengo aquí porque vi un vídeo tuyo y es exactamente lo que me ha pasado con mi ex. Entonces, pues muchas situaciones que hemos normalizado en la pareja, pero que realmente son maltrato, y luego cuando vemos a alguien de fuera ponerles nombre y además identificarlas como algo dañino, como algo que es maltrato, es como que nos sentimos muy aliviados, y eso es lo que más he visto, pero como te digo, porque yo hablo siempre de relaciones de pareja, entonces es muy, pues es que estoy sesgada, ¿no? Pero bueno, hablo de relaciones de pareja, autoestima, sexualidad y demás, pero bueno, un poquito de la mano de eso, ¿no? Cosas que hemos normalizado que no son tan normales en la pareja, sobre todo. Desde el punto de vista de la sexualidad es algo que por distintas razones siempre queda un poco guardado y oculto. ¿Qué señales o qué alertas deberíamos estar observando en nuestra vida y en nuestro mundo sexual como señales de que estamos metidos en algo que no va bien o que no es sano para nosotros? Yo creo que, bueno, el deseo sexual, por ejemplo, fluctúa muchísimo a lo largo de la vida y de las situaciones vitales, y es normal tener más deseo sexual en unas épocas y menos deseo sexual en otras, pero sí que creo que es interesante prestar atención cuando perdemos ese deseo sexual, y el preguntarnos, aunque sea con pareja o a solas, ¿no? Con la masturbación, el preguntarnos qué está pasando en mi vida para que yo tenga menos ganas de tener relaciones, qué está pasando para que yo no tenga ganas de, con mi pareja, tener relaciones sexuales. Pues quizá hemos caído en la rutina en monotonía, quizá ha habido algo de mi pareja que no me guste, quizá me siento insegura, quizá, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que prestar atención al deseo sexual, sobre todo a los cambios en el deseo sexual, porque claro, si yo tengo un deseo sexual bajito, pues significa quizá, lo tengo desde siempre, pues quizá no soy tan activa, ¿no? Y bueno, quizá puedo trabajar mi sexualidad y serlo más, pero quizás que yo no soy activa. Entonces hay que prestar atención, más que el compararte con tus amigas y el ver cuánto te dicen tus amigas que tienen relaciones sexuales o la calidad de sus relaciones sexuales, mirar para adentro tú y ver tus propios cambios en tu sexualidad, en tu deseo. Ahora, desde el punto de vista práctico y volviendo un poco al marco de la autoestima, ¿hay algo que tú puedas recomendar, casi como un abdominal para la autoestima, que podamos nosotros empezar a ejercitar si queremos iniciar este camino de conocernos y valorarnos? Yo diría que el poner límites a las personas que nos rodean, porque no hay nada que haga más daño en autoestima que estar permitiendo constantemente que los demás te la chafen, o sea, que te la aplasten, que te pisen. Y yo creo que empezar o sea, que construir una buena autoestima empieza por poner límites y decir hasta aquí. Porque cuando no decimos hasta aquí y permitimos que los demás
sobrepasen nuestros límites, aprovechen de nosotros, nos hagan daño y nosotros lo perdonemos, eso daña nuestra autoestima, es un golpe directo a nuestra autoestima. Sin embargo, cuando recordamos aquella vez que le dijimos a alguien, oye, mira, yo esto no te lo voy a pasar por alto, ahí tienes la puerta, vete, como que lo recordamos con muchísimo más orgullo de la decisión que tomamos en aquel momento. Por eso creo que es fundamental el poner límites al entorno. Elizabeth, te quiero agradecer por esta conversación. Me quedé con muchas preguntas, sobre todo en el ámbito sexual, que tiene tantos bemoles y que además ahora la ciencia ha dado tantas herramientas para comprender los ciclos hormonales y el impacto que eso tiene en la libido en el caso de las mujeres y cómo eso se relaciona con la conversación de pareja, que es una conversación muy frecuente, pero muy oculta. Así que te vamos a invitar a otro programa de Sanamente y muchas gracias por estar ahora con nosotros. Gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, este programa ha sido una visita por distintos lugares que no conocemos mucho, como por ejemplo el del amor a nosotros mismos. Y por lo mismo, todos estos pequeñas herramientas, tips, datos y consejos nos ayudan a avanzar en una materia para la que nadie nos educa, pero en la que todos necesitamos avanzar.